Bienvenidos a Hora Clave. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Mariano? Feliz Día del Padre a los dos. Sí. Muchas gracias, Patricia. Pablo vino con algunos de sus hijos. Patricia, nosotros la habíamos convocado porque pensamos, bueno, ¿quién va a ser la persona que va a poder abrir el caso Jokländer con todas sus ramificaciones? Porque la sensación que tenemos es que cuando salió el escándalo Jokländer, el primer reflejo del gobierno fue encapsularlo, ¿no? Como uno dice, bueno, la herida la paro acá, la cierro y todo, inclusive la propia Eve, ahora resulta que es un traidor, es un canalla, ¿no? Todo, ¿no? Me parece que es como cuando usted quiere comprimir una herida y sigue saliendo chorritos por todos lados porque compromete al gobierno debido, la plata por alguno venía, no se controlaba. Bueno, a Eve también la compromete, e inclusive a la propia presidenta que se declaró hija de Eve. Es decir, que la cosa me parece que es muy difícil para el gobierno limitar el daño del caso Jokländer. ¿Usted cómo lo ve? Sí, claro, porque si ellos hubieran querido limitar el daño, ¿qué tendrían que haber hecho? Lo primero que tendrían que haber hecho es reconocerle a la coalición cívica, decirle: gracias, coalición cívica, claro, gracias, Quirós, por haber investigado. ¿Sí? Gracias por habernos abierto los ojos de algo que nosotros no veíamos. Pero esto hubiera sido si efectivamente lo de Jokländer uno podría encapsularlo en Jokländer. Ahora, este intento de encapsularlo en Jokländer, evidentemente, y este no reconocimiento a las denuncias previas, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando que atrás de lo de Jokländer, en realidad, lo que hay es una apropiación de parte del gobierno y hay que usar bien la palabra apropiación porque es una palabra justa, es la apropiación de parte del gobierno de un tema, de una temática, de un símbolo, como son las madres de Plaza de Mayo, para la construcción de su poder político. Entonces, cuando después se quiere separar al símbolo, que la sociedad lo separa, toda la sociedad separa a las madres de Plaza de Mayo de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, Bonafini y Jokländer. Las madres, la historia. Todo el mundo lo hace. Eso yo creo que ya no está no está en debate en la Argentina. Entonces, el tema es cuando hay apropiación. Entonces, fíjense ustedes que hay tres temas que son como tres hilos de una misma, de un mismo carretel, ¿no? Que uno podría decir, tema Jokländer, ¿qué hay? Apropiación del tema de derechos humanos para la justificación de construcción de poder, de construcción de dinero para la política, de dinero para la política que después termina en dinero para los burócratas. Siempre un punto. Termina siempre en lo mismo, primer punto. Segundo punto, el INADI. El INADI fue un tema que no comenzó el kirchnerismo, que el kirchnerismo no trabajó, al revés. Fue de la Rúa en realidad que empezó contra la discriminación. Claro, ¿no? El tema del INADI es un tema que empieza en otro lugar, y el tema del matrimonio gay fue un tema que en el Parlamento no empezó a partir del kirchnerismo. Ahora, ¿qué hacen? Después se apropian del tema, lo meten adentro de la organización, le sacan su esencia y terminan en el escándalo. Y lo mismo con el caso de los hermanos Noble Herrera, ¿no es cierto? Es atosigar, destruir a dos personas con el objetivo de destruir un medio y justificar la construcción de medios propios. Entonces, acá me parece que está el corazón del proyecto al que nosotros le tenemos que construir, y le venimos construyendo hace mucho tiempo, una alternativa. Es decir, es la apropiación de los derechos humanos para construir poder. La apropiación de temas transversales de la sociedad, como puede ser la lucha contra la discriminación, el matrimonio de personas iguales, como si fuera un tema de ellos, ¿no? Como si fuera un tema kirchnerista. Y después, la discusión, digamos, el atosigar permanentemente a los hermanos Noble con el objetivo de destruir a un determinado medio. Paradoja, Patricia, ¿no? Porque con el pretexto de los derechos humanos, a quienes violaron sus derechos humanos fueron los hermanos Noble, que han tenido que pasar por un calvario todos estos años, ¿no? Sí, pero además es decir, bueno, a ver, ¿dónde...? Hace unos días salió el caso de un chico que durante 10 años tuvo una causa judicial similar.
y no quería hacerse el análisis, que no es el caso de este es distinto. En este caso hubo distintas interpretaciones, pero ese tema lo mantuvieron en total y absoluto silencio. ¿Por qué? Porque lo que querían era llegar a que realmente el chico se hiciese el análisis. Finalmente, después de 10 años, se lo hizo. Y le costó mucho y se lo hizo, pero se mantuvo en silencio. ¿Por qué? Porque es la manera de procesar un tema de esta envergadura. En este caso, ¿por qué no se hizo en silencio? ¿Por qué? Porque eran los hijos del diario Clarín. Entonces, destruir a 2 personas con el objetivo de destruir a un medio es realmente terrible. Es la lógica más estalinista que uno puede... Yo me acuerdo, usted Pablo seguro también, cuando ella, la presidenta, desde el púlpito político, lanzó el ataque sobre los hermanos Noble, pero así directamente, habló de todo eso, ¿verdad? Igual que también habló del apoderamiento de papel prensa como violaciones de derechos. Todo entraba dentro, lo que estaba contra ellos era violación de derechos humanos. Claro, todo entra en algo que a nosotros nos va a llevar un trabajo bastante importante, desestructurar, ¿no? Que es... Ahí voy, si me permite, Patricia. Sí, Pablo. Porque he estado escuchando atentamente el hilo del razonamiento, que comparto en esencia, pero también me preguntaba si el caso Sjöklender no viene a desnudar también cuestiones profundas de la Argentina institucional, como por ejemplo que la oposición se ha transformado en caja de resonancia de determinadas advertencias a esa estrategia del oficialismo de apropiación de temas, de análisis político para mantener la iniciativa política y ganarle de mano a la oposición, pero no ha podido llegar más que a la cuestión testimonial. Y lo digo por el fracaso que en su momento tuvo, fracaso no, desoídos las advertencias de Elsa Quirós. Hoy, un año después, nos damos cuenta que el organismo que tenía que controlar no controló, que las auditorías no se hicieron, pero auditorías no se hacen desde larga data. Digo, este caso revela una precariedad institucional que la oposición, en todo caso el sistema político, no ha logrado subsanar, pese a haber ganado las elecciones en el año 2009. Yo voy a cuestionar ese razonamiento, sí, de la siguiente manera. A mí me parece que lo que revela es que hay una fuerza política que decide plantear los temas y decide... cueste lo que cueste, y sea o no políticamente correcto, hacer lo que tiene que hacer, que es la coalición cívica. Cuando nosotros hicimos la denuncia de las madres, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, lo discutimos mucho, porque no era cualquier denuncia, no, era una denuncia seria. Y cuando la hicimos, tuvimos muchas advertencias de muchos sectores de otros bloques de la oposición que nos dijeron, nosotros con esa, ahí no vamos. ¿Quiénes fueron, Patricia? Bueno, digamos, de distintos bloques, del radicalismo, del socialismo, nos dijeron, no, nosotros ahí no vamos. Cuando nosotros fuimos los únicos que votamos en contra de la extracción compulsiva de sangre, los únicos. Y en ese momento nos dijeron de todo. Y muchos diputados de la coalición cívica se sentían mal, porque habían estado presos y habían defendido los derechos humanos toda su vida. Pero hicimos lo que había que hacer. Entonces, quizás lo que hay que pensar es que en la oposición hay que poner un paréntesis, y hay que decir, hay una oposición que antes que las cosas salgan, marca un camino. Entonces, ese camino no es producto de que nosotros somos adivinos, es producto de que nosotros sabemos a dónde van las cosas. Pero en todo caso, Patricia, acepto porque les asiste la razón. Juan Carlos Morán, el otro día, cuando estaba Pepe Scioli aquí, a Pepe Scioli advertía. Ahora nos alegra que nos acompañen todos, pero hace un año Elsa Quirós estuvo sola. Pero va a convenir conmigo que desde esa posición minoritaria
de la coalición cívica no surgió ningún otro consenso en el llamado arco opositor, que yo no meto a todos, pero sí hay que claramente poner los éxitos políticos. En todo caso, ustedes tuvieron un éxito testimonial y coherente cuando pusieron la denuncia cuando la tenían que poner, pero hay un resto de la oposición que ha sucumbido. En todo caso, el kirchnerismo ha triunfado hasta hoy con su relato, con su sistema de apropiación de temas y de iniciativas políticas. La gran pregunta es si van a convencer a la sociedad, la coalición cívica por su parte y los otros que se sumen hoy, de que ese sistema se acaba en octubre, si es que tienen éxito. Pero bueno, pero es que ahí está el debate. Le voy a dar una primicia de la coalición cívica. Nosotros vamos a hacer un juicio político contra el doctor Zaffaroni. ¿Por qué? Reconociéndole todos sus títulos, absolutamente todo. Y vamos a llamar a los demás a ver si nos acompañan. ¿Por qué? Porque el doctor Zaffaroni está asesorando al gobierno. El doctor Zaffaroni hoy está siendo fue asesor de Vudú en la campaña a la jefatura de gobierno. Es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahora está asesorando a la presidenta sobre una reforma constitucional para pasar a un régimen parlamentarista. ¿Es para pasar a un régimen parlamentarista? ¿Puede quien es último intérprete de la Constitución estar hablando de una reforma constitucional con la presidenta de la Nación? ¿O en definitiva lo que están haciendo es ver cómo se estira la idea de que si la presidenta es elegida, que nosotros creemos que no lo va a hacer, pero si la presidenta es elegida, tiene otro mandato vía, en vez de ser presidenta, primera ministro? Cambiando el sistema. ¿No es una reelección de nuevo? ¿Hay constancias de ese asesoramiento? Bueno, nosotros vamos a abrir, queremos que se abra este debate en el Consejo. Hay versiones periodísticas, es más, bueno, no solamente hasta ahí, sino hay que tomarlas como parte del mentidero político, Mariano, la posibilidad de que Eugenio Zaffaroni acompañara a la presidenta como candidato a vicepresidente. Elevaremos esto al Consejo de la Magistratura para que convoquen al ministro de la Corte y porque acá tiene que haber división de poderes. División de poderes significa que la presidenta de la Nación no puede tener como asesor a un miembro de la Corte Suprema de Justicia que después es el que interpreta la Constitución Nacional. Claro, entonces, bueno, estos son los temas en los que quizás nosotros estamos viendo ahora algo, nosotros no queremos. Ahora que vamos a entrar en que si queremos un sistema parlamentarista o queremos un sistema presidencialista, o vamos a ir al fondo del debate. Cuando nosotros discutimos la ley de medios, fuimos al fondo del debate. El fondo del debate no era la ley de medios, era la apropiación de medios en manos del kirchnerismo para destruir los medios que no eran kirchneristas. Una pregunta, Patricia, me lo contesta, vamos a ir un mínimo corte y después seguimos. Pero con todo gusto. Le dejo la pregunta. ¿No hay un tema? Usted ha hablado de varias apropiaciones, ¿no? Se apropian de temas en principio válidos, que son temas de principios, los derechos humanos y demás, y se utilizan, se lo desvían en dirección de la lucha política, lo mismo que el tema Zaffaroni, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no será que hay como dos concepciones de la lucha política en la Argentina actual? La oposición, toda, juega la política de acuerdo con las reglas, ¿no? Se cumplen las reglas y demás. Yo creo que el gobierno está en guerra. Es otra concepción, es decir, ellos no están compitiendo como si fuera un deporte para ver quién gana en octubre y después el gobierno, bueno, normal. Ellos están, porque la guerra, ellos están en guerra, la guerra no tiene reglas. Es decir, usted, por ejemplo, la guerra puede mentir. San Martín hacía la guerra de Zapa. Es decir, lo lógico, si usted al enemigo le va a decir, mira, voy a atacar por la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, este concepto de que vale todo, a mí me parece que el gobierno, no sé, porque usted en el fondo, como usted está describiendo todas estas apropiaciones, yo pensaba una palabra que es horrible, pero como que están prostituyendo las causas nobles. Porque evidentemente el derecho humano es una causa noble, ¿no es cierto? Y entonces la van como, porque están en guerra. El tema, me contesta después. No, le estaba diciendo a Patricia que a mí me da la sensación de que, ahora que hablábamos con Pablo y con Patricia de la oposición, de cómo se maneja la oposición, de que en algunas cosas es verdad, Coalición Cívica se anticipó a muchos temas y no le son reconocidos, pues igual que la asignación universal. Bueno,
Claro, la asignación universal por hijo es también algo que nosotros planteamos durante mucho tiempo, muchos años, y después, en vez de plantearse como algo, como un reconocimiento, bueno, se planteó como una guerra contra nosotros. Claro, porque yo veo eso, ¿no? Ustedes en esas expectativas que tenían, digamos, de juego limpio, no puede haber juego limpio si uno de los jugadores está en guerra con los demás, ¿no? Si uno tiene el concepto de la guerra, en verdad en la guerra no hay por qué jugar limpio. Usted lo sabe mejor que yo, Mariano, pero esa es la propia concepción del peronismo. El peronismo, o sea una guerra más táctica, o sea una guerra más, no sé cómo decirlo, más estratégica. Podemos poner la actitud de Menem, por ejemplo, o la actitud del kirchnerismo, es manejar el poder con todas las herramientas a su alcance y bajo un solo objetivo. No debiéramos sorprendernos de que el kirchnerismo sea lo que es. Pregunto, si la oposición va a hacer un cambio de cultura o es simplemente que hoy se paran al frente, tiran las piedras contra el método del kirchnerismo, pero quien suceda al kirchnerismo hará lo mismo. No, pero yo creo que no. Yo veo un choque cultural. Yo veo la oposición, yo la veo, están actuando democráticamente, como un partido, podrían estar en Chile, en Uruguay. No así el kirchnerismo. El kirchnerismo, como dice usted, es la acentuación del carácter bélico. Y ahora me parece interesante, podemos hablar un poco más, compañera, sobre este tema de Zaffaroni, porque realmente Zaffaroni es miembro de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y al mismo tiempo, aparte de los rumores de que podría completar la fórmula con Cristina, bueno, sería un rumor, pero además lo que dice Patricia es que ha estado asesorando efectivamente en forma política a la presidenta, ¿no? A la presidenta y a Vudú, como precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es un escándalo, a la presidenta y a Vudú. Entonces, las reuniones con Vudú han sido públicas. Han trascendido y han existido realmente en la casa de Zaffaroni. Parte del asesoramiento a Vudú como candidato a jefe de gobierno por el conocimiento que Zaffaroni tiene de los temas de la ciudad. ¿Usted cree que eso merecería, por lo menos, examinar la posibilidad de un juicio político? Pero sin duda, nosotros lo vamos a presentar. El Consejo de la Magistratura tiene que actuar. No puede ser que un miembro de la Corte Suprema de Justicia esté asesorando a un candidato a jefe de gobierno de un partido y a la vez asesore a la presidenta sobre una reforma constitucional. El tema, hay que guardarlo, ese tema. Ahora, volvamos al origen de la conversación. A mí me da la impresión de que lo de Jock Lender, que se quiso encapsular en Jock Lender, ahora sale por todos lados, porque ¿cómo manejaba, por ejemplo, Debido? ¿Cómo manejaba los dineros públicos? Claro, bueno, porque lo de Debido es algo que todos lo sabemos, nosotros lo hemos planteado desde siempre, desde el primer día dijimos, hay que mirar a Debido, ahí es donde se está... Lilita acá mismo dijo de entrada, el cajero es Debido. El cajero es Debido. Sí, pero es que es así, digamos, cuando las principales empresas de construcción de la Argentina no construyen en la Argentina y se inventan nuevas empresas que nunca en la vida existieron. Cuando se arma un núcleo de empresas amigas del gobierno o testaferros del gobierno. Entonces, en consecuencia, lo que hay que plantear es qué cosas hay que hacer. Ustedes dicen, nosotros jugamos con reglas de juego. Bueno, pero primero, nosotros no podemos jugar con otras reglas de juego. Nosotros tenemos un proyecto muy claro que hubiera impedido lo de Jock Lender, que es que todo funcionario público o toda persona que maneja fondos públicos tiene que tener una inhibición preventiva. Es decir, preventivamente, yo soy diputada, no puedo comprar una casa, tengo que avisar que voy a comprar una casa. Tengo que avisar lo que voy a hacer, es decir, preventivamente, todo funcionario público, toda persona que maneja fondos públicos, sea sindicalista, Jock Lender o quien sea. Un concepto de funcionario público que es más, hoy en el plano internacional, funcionario público no es solamente el que está nombrado efectivamente en el Estado, sino todo aquel que maneja fondos públicos directa o indirectamente. Por supuesto, tiene que porque el argumento de la defensa penal de Jock Lender es que era apoderado, pero en realidad era el Consejo de Administración de la Fundación el que manejaba los fondos públicos. No, pero es que lo de Jock Lender es una línea. Es Debido, secretario de Vivienda, subsecretario de Vivienda y Fundación. Inspección General de Justicia. ¿Qué balances aprobaba?
Porque a mí no me puede venir fatal a decir los ladrillos están. No, ¿qué calidad de ladrillos están? Porque si hay ladrillos, pero también hay Ferraris, si hay ladrillos, pero también hay yate, es que parte de esos ladrillos se fueron a las Ferraris y a los yates. No, y todo apoyado en lo que llamaríamos la presunción de impunidad. Por supuesto. Porque si uno sabe que va a ser impune, una es la conducta. Si uno sospecha que lo van a pescar, es otra, ¿no? Claro, pero a mí lo que más me interesa de plantear en este tema, que usted recién lo decía, doctor, en el tema de la apropiación, es la idea de, bueno, nosotros justificamos nuestra apropiación atrás de la ideología. Es como decir, robamos para el proyecto nacional y popular, ¿no? Para el NAC and POP, como dicen ahora los jóvenes kirchneristas. Nosotros justificamos esto porque tenemos una causa noble que está por encima. Es la lógica más clara de lo autoritario. Es decir, yo soy capaz de destruirte a vos, soy capaz de matarte a vos, soy capaz de robarte a vos porque mi causa es noble. Entonces, ¿qué hago yo? No te reconozco a vos. Y es lo que usted está describiendo de cómo es la política hoy. Es decir, la política hoy es apropiarse de toda la política porque al otro no lo reconozco. En la Argentina, en general, la idea de la oposición es poco reconocida. Nosotros tenemos una idea de la democracia donde la democracia es ejecutiva. Es decir, bueno, acá la única democracia son los que gobiernan. No pensamos, decimos cuando el Parlamento controla, decimos estorban, joroban. Y esa es lo que tiene que hacer una oposición. Pero de vuelta, Patricia, con toda la intención dialéctica, fueron protagonistas ustedes en el Congreso también por lo del INDEC, ¿no? Y una frase suya trascendió: que venga ahora Moreno a multarnos. Que venga. De vuelta hay una guerra, como plantea Mariano, contra la libertad y una guerra contra la verdad. En la guerra contra la verdad que libran contra Clarín, dicen: Clarín miente, siempre miente, miente con los hijos de Ernestina Noble y miente con todo lo que hace. Y nosotros somos los que buscamos la verdad. Bueno, en esa guerra murió el INDEC. Ellos sostienen que el INDEC es la verdad. Y ustedes han tenido que reunir en silencio y sin dar a conocer a 8 consultoras para elaborando un promedio alternativo paraoficial de la inflación en Argentina. ¿Qué quiero decir? Ustedes me dirán, bueno, pero si no lo podíamos hacer de otra manera, lo teníamos que hacer. Pero también es una especie de derrota institucional de la Argentina. Pero por supuesto, pero el tema es que nosotros tenemos que jugar con actores de carne y hueso que todos los días salen a la calle, que trabajan, que tienen sus empresas y que a sus empresas se las cierran y las multan. Es decir, yo que hubiera querido que todas las consultoras se animasen a dar la cara. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empieza a generarse este estado de cosas, este estado, ¿no es cierto?, de control? ¿Qué genera el estado de control? Y que los controlados empiecen a entregar la libertad, la van entregando, le van entregando y la van entregando. Nosotros yo me estaba acordando, Patricia, cuando usted está hablando de este último tema, ya que estábamos con Borges, que cumple 25 años de la muerte, hay una frase de Borges, lo dice varias veces, pero en sus poemas, que dice: siempre el coraje es mejor. Claro. ¿No? Entonces la pregunta es un poco incómoda, porque me voy a plegar a las incomodidades que está planteando acá Pablo. Las consultoras, a las cuales yo apoyo, necesitan libertad, ¿pero arrugaron un poco? Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero eso lo discutimos públicamente. Yo se lo dije públicamente en la Comisión de Libertad de Expresión. Y me dijeron, nos asesoramos con abogados por las palabras que decimos. Es decir, empiezan a restringir su lenguaje. Viene la autocensura. Viene la autocensura. No damos más a conocer el índice. Sí, es que eso es lo que logran. Y por eso nosotros tenemos que ir bien y ponernos en el lugar. Señores, lugar del otro que no lo dejan. No tengan miedo, porque están protegidos. Ahora, a pesar de nuestra protección, no se animan a salir con nombre y apellido. Es que ahí viene mi planteo final, Patricia, como mensaje al electorado. Tal vez se lo podemos plantear al doctor Alfonsín ahora y a González Fraga. La sociedad está observando que hay un cambio cultural real en la oposición, sea quien sea, los que están del otro lado, para convertir y reconstruir las instituciones, porque
el fracaso del INDEC estuvo también precedido por un fracaso legislativo. La Cámara de Diputados aprobó la reforma del INDEC, pero duerme la reforma del INDEC en el Senado. Se la rebuscaron en esta mayoría, Mariano, móvil que tiene el oficialismo, cooptando a Menem en la indignidad total, ¿no? que cambia votos por impunidad, y duerme todavía la reforma del INDEC. Perfecto, nosotros vamos a empezar a decir para que la sociedad sepa cómo se votó, porque de cómo se votó o de cuándo se estuvo, uno puede deducir las posiciones. Yo no le voy a aceptar a Proyecto Sur o al socialismo que hablen de que hay problemas de libertad de expresión, porque ellos votaron una ley de medios que fue el camino que le abrió al gobierno esto que están haciendo. Entonces, no se los voy a aceptar. No le voy a aceptar a los diputados de juez que el día que se tenía que votar el INDEC, los 3 faltaron. No se los voy a aceptar. Entonces yo creo que ahora nosotros como coalición cívica queremos que la gente empiece a saber, porque al tener que votar va a tener que saber, quiero libertad de expresión, ¿quién la defendió? ¿Con quiénes? ¿Quién puso el pecho? Quiero libertad de producción, ¿quién puso el pecho en la primeros de todos en la 125? Quiero que la Argentina tenga un INDEC distinto, bueno, ¿quiénes pusieron el pecho? Entonces ahí quizás se encuentra, después está muy bien, porque yo el otro día lo vi cuando estuvo Morán aquí, sí, que le dijo Grondona, le dijo que vengan, nosotros aceptamos que vengan todos, pero atrás de una decisión estratégica de cambio de una cultura de desinstitucionalización, de ilegalidad de la Argentina. Nosotros tenemos que recrear la legalidad, la institucionalidad, la capacidad de diálogo, la capacidad de reconocimiento del otro, la capacidad de que el otro existe como tal. En consecuencia, todo eso lo va a poder hacer mejor quienes comprendimos qué tenemos enfrente. Los que comprendimos qué tenemos enfrente, usted, vamos Patricia, a poder hacerlo mejor. Para completar nuestra conversación con lo que hablábamos con Morán también, ustedes fueron los primeros, pero dejen que otros sean los segundos. Por supuesto, que otros sean los terceros. Segundos, terceros, cuartos y también primeros. No hay problema. El problema, digamos, a mí me parece que la construcción de un futuro tiene que ser de todos. Y no hay que ser para nada egoístas. Lo que pasa es que lo que tiene que votar la sociedad ahora es si va a votar a aquellos que efectivamente tienen claro qué camino seguir o aquellos que dudan frente a cada circunstancia. Ese es el tema. Después vendrán. A nosotros nos vendría muy bien, por ejemplo, que Pinedo sea ministro de nuestro gobierno o que Aguad sea ministro de nuestro gobierno. Nos parece muy bien. No estoy haciendo un ofrecimiento, pero lo que quiero decir es cuál es nuestra concepción. Nuestra concepción es... Dicen en el Twitter, a ver si están aceptando ya. Además eso lo hace la presidencia, no lo haría yo. Pero lo que digo es que nosotros creemos totalmente en que vengan todos, pero con un camino claro. No a discutir después, porque... No, y que haya cierto reconocimiento del que llega tarde, que diga, perdón, llegué tarde. Pero no es un problema de llegar tarde. Nosotros fuimos juntos en la elección del 2009 con el socialismo y con la Unión Cívica Radical. Y después tuvimos problemas con diputados de la Unión Cívica Radical y del socialismo, que venían de la Federación Agraria, para votar lo que habíamos prometido en el campo. Entonces no es solamente un problema, es un problema de conducir a un conjunto aquello que uno dice que quiere conducir. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que es importante. Ahora la sociedad tiene que elegir. Bueno, nosotros decimos, acá hay un modelo que es el kirchnerismo. Nosotros hemos mostrado un modelo alternativo en cada uno de los puntos. Y yo voy a hacer un mapita con todas las votaciones, con todo lo que nosotros hemos planteado. Seguimiento. Sí, claro, hay que hacer seguimiento. Y ahí ustedes van a ver, y la sociedad va a poder apreciar que no es solamente un problema de ser primeros, es que atrás de ser primeros hay una claridad conceptual de contra qué estamos peleando. Patricia, muchas gracias. Y yo creo que vamos a ponerle nombres a los bloques. ¿Qué le parece? Este bloque podría llamarse Eugenio Zaffaroni. ¿Está de acuerdo? Está bien. Bueno, el próximo bloque viene una fórmula presidencial. Viene Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga.